Nosotros hemos estado oyendo que estamos en un tiempo muy particular, hemos estado en un tiempo de transiciones. Y que este tiempo, lo primero que les quisiera transmitir es que usted oye muy a menudo que el tiempo de Dios y el tiempo de Dios, pero nosotros no estamos en este momento en un tiempo cualquiera. Es un tiempo muy particular. Es un tiempo, hermanos, que es estratégico. Es un tiempo que es un check mark en el plan de Dios. Dios dice, para mi plan, estos y estos y estos criterios, y Él va haciendo los check marks de lo que ya se cumplió. Y es un tiempo, hermanos, de un check mark. Es un tiempo de tomar responsabilidades. ¿Estamos aquí? Es un tiempo de tomar responsabilidades. Es un tiempo de tener discernimiento. Es un tiempo para cumplir asignaciones. Amén. El Señor nos va a llevar a cumplimientos de asignaciones, hermanos. Es un tiempo de un reset. Es un tiempo de un awakening, de un despertar. Es un tiempo de un quickening. El Espíritu te va a estremecer y va a resucitar cosas que habían estado en muerte en tu vida, que tú ya las habías enterrado. Es tiempo de que resuciten unas cosas. Es tiempo de recuperaciones de cosas perdidas. Es tiempo de que se despierte una iglesia que ha estado adormecida por el estupor. ¿Cuántos lo reciben, mis hermanos? Es tiempo de que se levante una iglesia que ha estado adormecida por el estupor. Que se levante y se despierte una iglesia que ha estado acomodada. Es tiempo y llegó ya la hora de despertarse de ese sueño. Y Dios está llamando que ese tiempo ya llegó. Así que nosotros no podemos tener un oído adormecido a lo que Dios está señalando. Este es un tiempo muy particular. Vamos a ver Efesios 5. Efesios 5, Chuy lo trajo. Dice, mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz, ¿qué es lo que viene? Viene un tiempo de luz donde cosas van a ser puestas en evidencia. Así que es tiempo de dejarse de ñoñerías, de lloraditos, de cójanme pena, de cárguenme. Todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz son hechas manifiestas, porque la luz es lo que lo manifiesta todo, por lo cual dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Y mira lo que dice. Dice, mirad pues con diligencia, no con comodidad. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Es tiempo para ser sabios. No como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Esto se va a seguir poniendo difícil. Por tanto, no seamos insensatos, sino como tenemos que ser, hermanos, en este tiempo particular, entendidos en cuál sea la voluntad del Señor. Este pasaje es para este tiempo. Amén.
Es tiempo de ser sabios y entendidos. No es tiempo de ser cómodos. Es tiempo de guerra. El que dejó la guerra, vuelva a la guerra, porque nosotros estamos en una toma de reino. Y el que entiende lo que es el reino, sabe que está en guerra. Es tiempo de guerra. Es tiempo de retornar a las cosas que se abandonaron. Iglesia, despiertos. Estamos despertando. Es tiempo de retornar a cosas que abandonamos a causa de traumas, de chismes, de heridas, de lo que sea, de cansancio, de lo que sea. Es tiempo de recuperar lo que el diablo te robó. David estaba en Siclac con su campamento de los valientes y todos ellos tenían sus esposas, sus hijos. El campamento de David era grande y Siclac queda al sur. ¿Tú sabes qué significa sur? Significa cumplimiento. David estaba cumpliendo su asignación para ese tiempo. Y estuvo haciendo unas guerras y se llevó a sus valientes y en el campamento se quedaron las mujeres y los niños y llegaron los amalecitas y se llevaron mujeres, niños, animales y todo lo que pudieron. El campamento de David lo arrasaron en el tiempo del cumplimiento. Uno se preguntaría, pero ¿cómo es que puede pasar algo así en el tiempo del cumplimiento? Y cuando llegaron los valientes de David, cuando vieron todo lo que se habían robado, se cayeron de brazos. Se frustraron, se desanimaron. Pero usted sabe qué hizo David. Dijo, tráiganme el efod. Tráiganme el efod. ¿Sabes lo que significa traer el efod? Meterte en la presencia. Es tiempo de estar en la presencia. Y David dijo, tráigame el efod, y dice la palabra, y se fortaleció en Dios, porque el sitio para fortalecerse es la presencia. Y en la presencia Dios te habla. Y David le dijo, tengo este montón de hombres aquí de brazos caídos, mira cómo está este asunto, dime lo que tengo que hacer. Pero la presencia es el lugar donde Dios te dice lo que tienes que hacer. Y este es un tiempo para estar en la presencia no matter what. Y el Señor le dijo, persíguelos y alcánzalos. Y recupera todo lo perdido. Este es el tiempo de tomar el efod, meterse en la presencia y aprender a ser fortalecido en Dios. Y miren lo que me dijo el Señor. Este es el tiempo del levantamiento de una nueva raza de campeones. En las paráfrasis, tú encuentras la palabra campeones. Pero cuando tú buscas en el literal hebreo de qué es que está hablando de gibores. ¿Qué es un gibor? Un valeroso, poderoso y valiente guerrero. Un fuerte. Hay traducciones, a veces lo traducen un poderoso. Y Dios está levantando en este tiempo una raza nueva de gibores que se van a levantar a pelear contra gigantes y los van a desmantelar. Dios se mueve por temporadas, hermanos.
Cada temporada de Dios en tu vida o en la vida de la iglesia va a tener un fin, va a tener un propósito. Cada temporada te va a llevar a algo. Dios no es caprichoso, Dios no hace temporadas para entretener a la iglesia, Él no está en el negocio del entretenimiento. ¿Cómo nosotros sabemos? Cada temporada de Dios, hermanos, te va a llevar a algo. ¿Cómo nosotros sabemos que estamos entrando a una nueva temporada de Dios en algún tiempo dado? Por la revelación. ¿Estamos aquí? Escuche, hermano. Para cada temporada hay una verdad presente. Dani usó el domingo pasado esa frase. Una verdad presente es la revelación que Dios tiene en un tiempo determinado. Esta verdad es presente, está en mi presente, es lo que Dios me está trayendo en este momento. Y la revelación, cuando Dios va a empezar una temporada, trae revelación fresca para iniciar la temporada. Lo que inicia una temporada es la revelación. Y por eso no hay que ser profeta para darse cuenta que estamos entrando en una temporada nueva. Por eso es que estamos oyendo las enseñanzas que hemos estado oyendo. Por eso nos han estado hablando de cosas que nosotros nunca antes habíamos escuchado. O si las habíamos escuchado, nunca las habíamos visto. La iglesia se estanca en temporadas porque se estancó en la revelación. Esta es la revelación que me gustó. Y aquí hice mi campamento y aquí me quedé y no me hablen de nada más. Y se detuvieron las temporadas de Dios en tu vida. Y nosotros decimos, pero ¿por qué se detuvieron? ¿Por qué yo me estanco en una revelación? Vamos al autoexamen. ¿Por comodidad? ¿Por cobardía? Ay, tengo una temporada que tengo que hacer guerra contra el enemigo y no me atrevo. Y el Espíritu Santo me ha estado revelando, no leyéndome, no recitándome, me ha estado revelando que ningún arma forjada contra mí prospera. Porque tú lo pudiste haber estado oyendo toda tu vida y eso no quiere decir que te he revelado. Pero me reveló esto y todavía yo piso y no arranco. ¿Por qué yo me estanco en cosas? ¿Por miedo? ¿O por comodidad? ¿O porque no me suena familiar? Cuando viene una revelación a tu vida y es asimilada en tu forma de vida, tú no tienes la revelación nada más que para conocimiento. Dios te revela cosas para que tú vivas en lo revelado. Tú tienes que ser responsable con la revelación que Dios te da. Cuando Dios te revela algo es para que vivas en lo que te reveló. Porque la revelación tiene como fin llenarte de poder y de autoridad. Y cada vez que tú vives en una revelación, tú eres empoderado de una manera mayor y de una autoridad mayor. Y cada vez que yo asimilo en mi vida, como vida, una revelación, esa revelación se transformó en un escalón. Pero yo no vivo en escalones.
Yo uso el escalón para impulsarme para seguir más para arriba. Porque al frente hay otra revelación mayor. Y cuando yo termino de asimilar una revelación, ya está la próxima lista. Para yo caminar en esa revelación y que me sirva de catapulta para la próxima. Pero si yo me estaciono en la que me gusta, me estacioné en las temporadas de Dios para mi vida. La iglesia ha estado estacionada, hermanos. Hay iglesias que predican más que salvación y cantan encontré la puerta, encontré la puerta, encontré la puerta, y en la puerta se quedaron y no acabaron de entrar. La dinámica de las revelaciones y de las temporadas siempre es en aumento y siempre nos van a llevar a glorias mayores. No es el tiempo de estacionarnos en una temporada, ni tampoco es el tiempo de echar a la basura la revelación anterior. Porque tú sigues viviendo en la revelación anterior y sigues avanzando hacia la próxima. Ok, yo aprendí que yo puedo ir contra los gobernadores de las tinieblas y sacarle demonios a la gente. Y yo puedo recibir liberación de los demonios que habitan en las personas. Y después recibir la revelación de que puedo guerrear contra los principados. Y después recibir la revelación de lo que son los nefilim. Porque una revelación me llevó a la otra. Pero yo no puedo echar a la basura, sacar demonios para hacer guerra contra los nefilim que están en el territorio. Yo uso las dos. ¿Cuál es uno de los principios de la revelación? La revelación añade al conocimiento. Y mi hermano, cuando Dios añade al conocimiento, añade vocabulario. Usted sabe, a veces critican porque lo que dicen es cosas raras, porque no es familiar. Pero es un tiempo donde Dios está abriendo las escrituras y las escrituras son el misterio de Dios. Y cuando usted se le abre la escritura, usted empieza a darse cuenta que las cosas no son como la iglesia tradicional dijo. Pero hay gente que se estanca porque le tiene miedo al vocabulario, porque no le sonó familiar. Pero la verdad es que lo que pasa es que Dios está despertando su palabra y que no nos podemos acomodar a lo familiar. Tenemos que acomodarnos a su palabra. La guía no es lo que hemos oído por muchos años. La guía es lo que dice su palabra. Dios en este tiempo está despertando la verdad de su palabra. El aumento de la revelación en tu vida te va a llevar a glorias mayores, a la experimentación de la gloria del Señor de una mayor forma. Por lo tanto, Dios está santificando su templo, que somos nosotros, para poner todos esos utensilios de gloria. Poder, autoridad, dones del Espíritu, discernimiento, todos esos son los utensilios del templo. Y eran de oro, dice Éxodo, para que manifestaran la gloria del Señor. Pero para que los utensilios que manifiestan su gloria
sean puestos en este templo. Este templo tiene que consagrarse, tiene que santificarse para el Señor. Yo estaba oyendo el mensaje de la pastora. Ese mensaje yo les recomiendo que lo oigan una y otra vez, que cada vez que lo oigan el Señor les va a hablar más, porque ese mensaje es puntual para este tiempo. Nosotros estamos a la mitad de la reconstrucción del muro, pero miren lo que dijo ella, para la restauración de las ruinas. El asunto empieza con arrepentimiento. Y si nosotros queremos ser una iglesia que está en las temporadas de Dios, una iglesia que recibe, entiende y logra vivir la revelación, que va en aumento para la manifestación de la gloria, nosotros no nos podemos detener a mitad del muro. Nosotros tenemos que entrar de nuevo. A veces usted no ha sentido que usted se tiene que convertir de nuevo. Seré yo la única, pero... entrar de nuevo en procesos de arrepentimiento. Y hermanos, son fuertes, pero son deliciosos. Se le da un reset a la presencia. Yo quiero que hoy hablemos de un asunto que el Espíritu Santo me ha mostrado que quiere trabajar con su iglesia. Vamos a Génesis. Así que póngase su cinturón de seguridad. Pero como aquí no hay ñoños, aquí hay valientes. Aquí no hay gente chismosa, aquí hay valientes. Aquí hay gente preparada para el avance, para hacer lo que se tenga que hacer. Vamos a Génesis 25. Primero lo voy a leer en la textual. Y le dijo Yahweh, qué bueno que tengo espejuelo. Y le dijo Yahweh, 2 naciones hay en tu vientre. Le estaba hablando a Rebeca. Rebeca estaba encinta, tenía un revolú en la barriga. Aquella barriga no se estaba quieta. Y ella dijo, pero ¿para qué yo quiero vivir si esto lo que va a hacer es un problema? Déjame ir al profeta. Y entonces le profetizaron. Y esta es la profecía. 2 naciones hay en tu vientre. 2 pueblos están siendo divididos aún desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo y el mayor servirá al menor. Ya se los leí en español, pero yo quiero que lo veamos en King James. King James dice, King James, ahí, Gibore, pa'lante. Mayrita, yo te voy a tratar bien. Dice, and the Lord said unto her, 2 nations are in thy womb, and 2 manner of people. 2 clases de gentes. Oído, iglesia. En tu vientre, Rebeca, hay 2 clases de gente. And 2 manner of people shall be separated from thy bowels. Y dice, and the one people, y una gente. And the one people shall be stronger than the other people. Y una gente va a ser más fuerte que la otra gente. De hecho, cuando la Biblia traduce pueblos, la palabra en hebreo es goy y lo que significa es gente. Vuelvo, ahí dice, una gente va a ser más fuerte que la otra gente. Y el mayor servirá al menor.
Entonces, hermanos, en el vientre de Rebeca habían 2 clases de gentes. Del mismo padre, de un mismo engendramiento, en el mismo momento del engendramiento, en un mismo vientre y de un mismo parto salieron 2 clases de gentes. Nacieron Esaú y Jacob, todos conocemos la historia. Nacieron Esaú y Jacob. Esaú primero, Jacob el segundo. Esaú el primero es la iglesia del primer siglo, que nació con una bendición y ese primer tiempo fue de bendición, pero negociaron y terminaron siendo siervos. La iglesia tradicional es una iglesia sierva. Y el segundo es la iglesia del último tiempo. Y es una iglesia gibor, fuerte. Dios quiere hacer de la iglesia del último tiempo la raza de los gibores. Yo vengo hablando que esta palabra queda sembrada, implantada en el poder de la sangre del Cordero en cada uno de estos espíritus, en el nombre de Jesús. Esaú, que es Edom, es la misma persona. Esaú, dice la Biblia, que era del campo. Esaú era de la tierra. Era una iglesia que tiene que estar usando sus sentidos naturales, porque los sentidos espirituales están adormecidos. ¿Usted me entiende? Esa clase de gente que nació del mismo parto, que también son hijos de Abraham. Pero se mueven con los sentidos espirituales porque no viven en la dimensión del espíritu y tienen los sentidos espirituales activados. Están adormecidos. Esaú era de la tierra. Esaú se casó con cananeas. Vamos. Y hay una iglesia que se casó con el mundo. Siendo hija de Abraham, se casó con el mundo. El asunto es que a causa de su matrimonio con el mundo, Esaú hablaba 2 idiomas. Hablaba el hebreo y hablaba cananeo. Esa es la iglesia que es sierva. Este es el momento de nuestro autoexamen, porque fíjate cómo es el asunto de los 2 idiomas. Como era hijo de Abraham, entendía el idioma del reino. Se cogía una charla como esta y la podía entender perfectamente. Sabía quién era Dios. Se daba cuenta cuando hablaba Dios. Pero como estaba casado con el mundo, como no se había divorciado de la vieja vida, también se entendía muy bien con el cananeo.
Y yo conozco el idioma espiritual. Y cuando tengo que decretar algo, lo decreto como el papagayo, porque me dijeron que si lo digo muchas veces se cumple. Eso no fue lo que le dijeron. Lo que le dijeron es que si lo cree de verdad. Y si usted está con una pata aquí y una pata acá, usted no sabe ni lo que cree. Pero Esaú conocía el idioma. Hola, varón, bendecido. Y después se va para allá, para la plaza, y todo el mundo te dice, mira, fulano estaba. Dos clases de gentes. Conozco el idioma espiritual y lo uso. Y decreto cuando me conviene. Pero cuando lo necesito, también hablo el idioma cananeo. Y tengo las ideas de Dios, pero tengo las del mundo también. Porque yo soy salvo, pero este mundo es de los listos. Y yo confío en Dios, pero aquí tengo por el lado la fuerza de mi brazo por si la cosa falla. Esaú, además de hablar el mismo dos idiomas, Esaú hacía negocios con los dos pueblos. Estamos aquí. Esaú era negociante y negociaba con los dos pueblos. Con los hebreos usaba los conceptos del reino. Y también con los cananeos, y con los cananeos usaba los conceptos del mundo. Porque lo que yo quiero es negociar para mi conveniencia. Santificación. Vamos a construir un muro. Este es el día del autoexamen. Hay una iglesia que si le cuesta mucho, está dispuesta a negociar las verdades apostólicas y las verdades del reino. Pero las verdades de Dios no se negocian. Si yo fui sana por su llaga fui sana. Y esa iglesia, Esaú, está negociando, hermanos, constantemente. Mira cómo lo decía la pastora en ese mensaje. Ella decía, el diablo trabaja negociando. Eso lo vemos desde los textos de su caída. El fuerte de Satanás es el negocio. Mira lo que le pasó a la iglesia del primer siglo que empezó tan bien. Los romanos, Constantino, empezaron a perseguirla. Y Constantino hizo un trato, hizo un negocio con la iglesia. Te dejo de perseguir si dejas que en una sola idea yo mezcle la religión romana con la religión del camino. Y si hacemos aquí un sancocho que decimos que el Dios solo es Cristo y que Semiramis es aquella y que los santos son los dioses y que Jesús no nació entre septiembre y octubre entre Sucot, sino que nació el 25 de diciembre, que es el día del nacimiento del sol, según los romanos. Y por ahí para abajo, si tú negocias eso conmigo, yo dejo de perseguirte. Y la iglesia negoció. Y la pastora dijo, en esa enseñanza dijo, para salvar su pellejo, la iglesia vendió gloria, vendió fe, vendió verdades apostólicas,
vendió poder, vendió unción, vendió la autoridad, vendió la herencia, vendió derechos espirituales y por ahí para abajo sigue la lista. Porque aquella iglesia negoció y esa iglesia todavía negocia. Y hablo el idioma del reino y entiendo las verdades de Dios, pero sigo celebrando porque no quiero renunciar a mis diositos y sigo celebrando las fiestas paganas. Es el tiempo de alinearse. Segunda de Pedro dice que Dios es, estamos hablando de arrepentimiento, estamos en un autoexamen. Segunda de Pedro dice, hermanos, que Dios es paciente con nosotros para darnos tiempo para que nos arrepintamos. Eso dice la Biblia. Pero la Biblia también dice que llega un momento que la iniquidad llega al colmo y Dios a la cuerda. Estamos en el tiempo que la cuerda se va a alar. Hay dos cosas fundamentales que la Biblia dice que Saúl era. Dos cosas fundamentales. Saúl era profano y Saúl era idólatra. Ese era el fundamento de su personalidad, de su alma. Profano quiere decir que perdió la pureza. Ay, iglesia. El profano se mezcló. ¿Ustedes saben el oro? Cuando dicen 10 quilates, 12 quilates, 14 quilates. ¿Saben lo que está diciendo? Que no es oro puro. Que tiene 10 partes de oro, 12 partes de oro, 14, 18 partes de oro. Todo lo demás es estaño. La iglesia de dos idiomas, la iglesia que hace negocios, se ha profanado, se ha mezclado. Y hay características en una persona profana. Escúchame bien. Un profano no tiene discernimiento, no conoce la diferencia entre lo que es santo y lo que es corriente. Ni siquiera pecado, corriente. Un profano no entiende lo que es el concepto de consagrarse, de separarse, de quedarse aparte de lo demás para quedarse con la porción de Dios, para quedarse con Dios. Y si Dios no está allá, yo estoy acá donde está Dios, porque yo me quiero consagrar para Él. El profano carece de sensibilidad y de entendimiento de lo que es consagrarse. El profano toma como cosa liviana lo que es la santidad. El profano carece de temor de Dios. El profano está hablando y se le zafa una mala palabra y dice, eso no importa, si estamos en este cuerpo, ¿qué importa? ¿Qué importa? Porque no le interesa limpiar su boca. El profano está en un grupo de cristianos y es el más santo. Y cuando llega a un grupo de mundanos hace tantos chistes sucios como los demás. Escúcheme lo que me está estado mostrando Dios. El profano a la santidad la llama religiosidad.
Religiosidad, el fundamento del espíritu de religión es que tú te sientes en un deber religioso que por más que tratas de cumplirlo, nunca te sentiste suficiente, siempre te sentiste condenado. Eso es religión. La santidad es limpiarse para Dios. No tiene nada que ver con religiosidad. Pero un profano que no tiene ni conocimiento ni discernimiento de la vida en Dios, hermanos, aunque sea hijo de Abraham y haya aceptado a Jesús como su Salvador, a la santidad la llama religiosidad. No, yo estoy haciendo aquí chistes normal, porque yo no soy un tipo religioso. Yo voy a participar de todos los bochinches, de todas las burlas, de todos los... Porque es que yo no soy religioso, yo soy un tipo normal. Así es que yo voy a lograr que se conviertan. Y la religiosidad es lo que usa de excusa para tener esa clase de vida. La raíz del mal de un profano es el doblez de corazón. El literal bíblico dice que es que tiene dos almas. Dos almas. Tiene dos almas. Con una estoy en la iglesia y con la otra estoy por allá, haciendo de las mías. Y la raíz para tener un corazón dividido es esta, simple y llanamente, los intereses. No han rendido su vida a Cristo. Son ellos primero. Lo de ellos es lo primero. Y dicen, yo me rindo, pero son palabras vacías, no se rindieron nada. Porque el Señor dio su vida por ti para que tú le des la de Él, la tuya a Él. Cuando usted diga, el Señor dio su vida para salvarme, sí, para salvarme de mí mismo. Así que yo le tengo que dar mi vida a Él. Y el profano, el principio, la raíz de la persona que tiene un corazón dividido es la falta de negación al yo. Tiene intereses. Esaú menospreció la bendición de Dios. Pero yo quiero enseñarles algo. Jacob nunca lo obligó a menospreciar su primogenitura. Esaú la vendió por sus apetitos. Jacob no se robó nada. Jacob era un gibor que peleó por lo que sabía que tenía que pelear, la bendición de Yahweh. Y a Esaú no le importaba más el guiso porque tenía hambre. Porque la raíz del que tiene intereses es que la raíz de un corazón doble es que tiene intereses. Dice el pasaje que él dijo, pero ¿para qué me va a servir la primogenitura? El asunto es que Jacob nunca obligó a Esaú a que menospreciara la primogenitura. La menospreció a causa de sus apetitos y de sus intereses. Escúcheme, a causa de los apetitos nunca se alcanza el destino. A mí no me importa todos los congresos que haya ido, todas las enseñanzas que haya oído, todas las veces que le han sacado demonios o ministrado o dado consejería. Si usted no renuncia a sus apetitos, usted nunca va a alcanzar destino. Santiago lo dice así, el que tiene dos almas no obtiene nada. Pero Esaú siempre estaba culpando a Jacob. Esaú siempre culpó a Jacob porque perdió su primogenitura. La perdió por culpa de él, pero culpó al otro. Esas son niñerías. Usted ha visto gente
que se pasa buscando a otros, incluyendo a la iglesia y a los líderes, por sus fracasos. Y encima de que los culpan, los critican y los persiguen. Dios mío, escúcheme, hermano. Y encima de que los culpan de haber perdido algo, nadie es responsable de que no hayas alcanzado tu destino. Solo tú. Tus apetitos te impiden alcanzar tu destino. Nadie con 2 idiomas alcanza su destino. Nadie con 2 almas alcanza nada. Y yo quiero añadir algo aquí rapidito, un paréntesis, que esto se enseñó hace muchos años. Yo creo que la generación vieja no sabemos esto de memoria, siempre lo tenemos aquí. Pero mire, hermano, Dios cuando te hace un llamado, te lo hizo el día de tu creación y puso el llamado dentro de ti. Eclegomai, te dio el discurso de lo que tú vas a hacer en tu vida. Te creó y te paró al frente de él y empezó a hablar sobre ti todo tu llamado y todo tu destino y todo lo que vas a vivir. Dios ya te lo habló. Cuando tú viniste a este mundo ya lo tenías adentro. El llamado está adentro. Y entonces tú empiezas a vivir y llegado el tiempo, tú empiezas a vivir de acuerdo a lo que Dios puso dentro de ti. Y la gente se empieza a dar cuenta de que tú tienes un llamado porque se te sale. En cualquier conversación, en cualquier acción, se te salió el llamado. Pero el llamado nunca se impone. El llamado se reconoce. Y aquí yo estoy furioso, porque esta es la iglesia que nos dan oportunidades, porque Dios me dijo que yo era profeta y allá es donde yo tengo que estar profetizando. Pues yo no sé, pero si no se te nota, está pasando una de 2 cosas. O tú te crees que tienes un llamado que no tienes, o tú hablas 2 idiomas y no se acaba de manifestar por eso. Pero nadie es responsable de tu llamado. Estamos reconstruyendo muros. Vamos a alinearnos. El que no se alinea se queda fuera del muro. Esaú es Edom. Entonces miren lo que pasó. Miren, un momentito, déjame ir para atrás. Yo quiero decir algo. Vamos a romper aquí estructuras humanas. Tú no tienes que vivir tratando de demostrar nada. De hecho, sepa usted que la carga del ministerio que usted tiene es de Dios, no es suya. A usted lo llamó Dios y el que tiene que demostrar algo es Dios. Usted no tiene que demostrar nada. Usted no tiene que luchar para que lo noten. Usted no tiene que demostrar quién es usted. Usted vive en lo que Dios le habló a usted desde el día de su creación. Y en su personalidad las cosas van a fluir. Eso es todo. Eso es todo. Por lo tanto, nadie es responsable ni de su llamado ni de su destino. Déjese de niñerías de hacer a los otros responsables de sus fracasos. Válgame Dios. Lo que pasa es que Dios me dijo lo que voy a decir y voy a obedecer sin bregas. Hay que alinearse, hermanos, porque mire, el plan de Dios y las temporadas de Dios avanzan. Y si usted no se alinea, Dios busca a otro.
¿Usted me oyó? Porque Dios no se va a detener porque usted es un chuletón. Esaú es idólatra. La Biblia dice que las causas de poder son dos, que las causas de falta de poder son dos. La desobediencia y la idolatría. El asunto es que son la misma cosa. La desobediencia es idolatría. Porque si usted desobedece es que el ídolo es usted y es más importante su voluntad que la de Dios. Y mira lo que dijo la pastora. La iglesia se vendió al sincretismo por los ídolos. Por los ídolos. Y hay una iglesia Esaú, hermanos, que está metida en la idolatría hasta el cuello, hablando el idioma de Dios y celebrando con los paganos. Pero mire esto. Cuando Saúl empezó a perseguir a David, en aquella cena le tiró con la lanza, David salió huyendo. David llegó a una ciudad sacerdotal. Ahimelech era el sacerdote. Ustedes saben que allá en Israel habían ciudades sacerdotales. Las tribus tenían unas égidas, que eso era la ciudad sacerdotal, y ahí habitaban los sacerdotes en diferentes tribus. Y David llegó a esta ciudad sacerdotal donde Ahimelech era el sacerdote. Él venía huyendo de Saúl, pero no iba a meter al sacerdote en el lío. Y el sacerdote le dice, ¿pero qué haces tú aquí solo? No, yo salí apurado. Esa era la verdad. Yo salí apurado. ¿Tienes algún arma que me puedas dar? Bueno, la única que tengo ahí es la espada de Goliat, el gigante que tú mataste. Muchacho, ninguna mejor que esta, dámela. ¿Tienes algo de comer? Pues mira, acabo de retirar los panes de la proposición porque puse panes frescos. Cómete esto, llévate esto. David cogió esas cosas y se fue. Pero en esa ciudad había un edomita. Edomita es hijo de Esaú, Edom, hijo de Edom. Esaú es Edom. Pero en esa ciudad sacerdotal estaba Doeg, un edomita. ¿Qué hacía un edomita en una ciudad sacerdotal? Era de los principales de Saúl. ¿Qué hacía un edomita entre los principales? Sepa que Dios viene a sacar a los edomitas de las ciudades sacerdotales. Mire esto. Volvemos al mensaje de la pastora. Ella estaba hablando de Nehemías, de la reconstrucción del muro. En los últimos capítulos de Nehemías dice que Nehemías tuvo que salir a devolverse allá al rey un tiempito y regresar otra vez a Jerusalén. Pero en lo que Nehemías estaba allá con el rey, Eliasib el sacerdote le preparó en el templo un cuartito a Tobías. ¿Se acuerdan Tobías que ella nos enseñó? Tobías el amonita. Eliasib le preparó, el sacerdote Eliasib, le preparó a Tobías un cuartito en el templo porque había emparentado con él. Porque hay juntillas y por las juntillas los Tobías entran al templo. ¿Estamos aquí? Y cuando Nehemías llegó y se enteró, hizo unas cosas bien interesantes. Primero, lo sacó. Porque si usted tiene un edomita en esta ciudad sacerdotal, o si usted tiene un Tobías en este templo, tiene que sacarlo porque es un espíritu inmundo. Y usted tiene que reconocer que ha estado atado con ese espíritu inmundo de mezcla. Y Nehemías lo primero que hizo fue sacar a Tobías del templo. Y después sacó todo lo que Tobías había dejado en el cuartito.
Porque Tobías dejó una manera de pensar, una manera de opinar, una manera de sentir, una manera de hablar, una manera de actuar. Y el demonio sale y la carne se corrige. Y lavó el cuarto después. Conságrese. Y hasta que no estuvo lavado el cuarto, no se entraron los utensilios que correspondían al cuarto. Ay, hermanos, ustedes me están oyendo. Yo le dije al Señor que no me iba a dar temor. Yo le dije al Señor que yo iba a decir las cosas como me las dijo. Y si se chisma, averigüe dónde está el Tobías. ¿Cuál es el resultado de que Doeg, un edomita, esté en una ciudad sacerdotal? Bueno, usted sabe que hay cristianitos que les gustan los lloraditos. Entonces Saúl se sentó y le dijo, ay, Dios mío, nadie me va a decir por dónde anda David, porque todo el mundo está en mi contra. ¿Ha oído usted eso? Estoy salado. Nadie me ayuda. Y vino Doeg, el edomita, y le dijo, yo te voy a ayudar. David estaba en la ciudad sacerdotal. Porque Edom responde a las manipulaciones para conseguir aprobación. ¿Usted me oyó? Yo lo voy a repetir. Edom sucumbe a las manipulaciones porque está todo el tiempo buscando aprobación. Y cuando Saúl se enteró, mandó a llamar a Ahimelech y lo cuestiona delante de su ejército. Y Ahimelech le dice, no, yo no te he traicionado, yo nunca te voy a tocar, yo no he hecho nada de eso. Pero Saúl estaba tan furioso que mandó a su ejército a que lo matara. Y el ejército, los soldados de Saúl, no se atrevieron a tocar un ungido. Pero el edomita va contra ungidos. Y agarró la espada y mató al sacerdote. Y no conforme con eso, se fue a la ciudad sacerdotal y mató hombres, mujeres, niños, animales y arrasó, quemó a fuego toda la ciudad sacerdotal. Porque eso es lo que hace un edomita en medio de una ciudad sacerdotal, la raza. Y si a usted lo llaman a capítulo para corregirle algo, déjese corregir. Y a los que están en autoridad le digo, si no se dejan corregir, sáquelo, porque sucumbe la ciudad sacerdotal. Sin miedo. Dios está levantando una ciudad sacerdotal poderosa y los edomitas no tienen parte en ese lugar. ¿Qué dice la Biblia acerca de Doeg? Cuando David se enteró de lo que Doeg había hecho, escribió el Salmo 52 y yo quiero que veamos partes de ese salmo. Vamos a ver, Salmo 52. Dice, lo tenemos, Mayrita. Ok, aleluya, porque no lo iba a decir de memoria. Quiero que usted lo vea. El verso 1 dice así. David escribió esto acerca de Doeg el edomita cuando destruyó la ciudad sacerdotal. Y si hay alguien que tenía habilidad para ver el corazón, ese era David.
¿Por qué te jactas de maldad, oh poderoso? Ahí en el hebreo es Gibor. ¿Por qué te jactas de maldad? Doeg era un Gibor de maldad. Los edomitas son gibores de maldad. Ay, pero qué fuerte lo que está diciendo. Sí, estoy hablando del mundo espiritual. Pero la misericordia de Dios es continua. ¿Qué hizo poderoso? ¿Qué hizo que Doeg fuera un gibor? Vamos al verso 2. Agravios maquina tu lengua, como navaja afilada hace engaños. A Doeg lo empoderó su lengua. Doeg era un chismoso. Doeg llevaba y traía cuentos. Pero Dios está levantando gibores que van contra las lenguas, que maquinan agravios y vienen a herir a los ungidos de Dios. ¿Usted me está oyendo? Y esos gibores que está levantando son proféticos, porque a los edomitas que los empodera la lengua odian lo profético, porque lo profético es una boca de poder de Dios. Y los gibores que está levantando Dios son gente profética. Dios los está levantando para levantarse en contra. Escúchenme que esta es una verdad presente para el momento de ahora. Dios está levantando gente que aniquile las lenguas que se levantan agraviando a los ungidos. Dice el verso 3, amaste el mal más que el bien y la mentira más que la verdad. Escúcheme, mira lo que dice del corazón de un chismoso. Mira lo que dice del corazón de un chismoso. El corazón del chismoso ama más el mal que el bien y ama más la mentira de los hombres que la verdad de Dios. Como a los edomitas. Vamos a ver el verso 4. Has amado toda suerte de palabras perniciosas. Eso fue lo que dijo David de Doeg. Has amado toda suerte de palabras perniciosas, engañosa lengua. Los edomitas son hábiles, torciendo las versiones para dar las impresiones que no son, para dar impresiones torcidas, y participan con los espíritus de engaño. Un chismoso. Ay, no, si eso fue un cuentito, ahí una historita que yo hice. No, hermano, ser chismoso es cosa seria. En este tiempo los chismosos se quedan afuera. Si usted tiene algún problema con su lengua, trabájelo. Encárguese del Tobías que tiene adentro. Porque la lengua no es un mal hábito, es un demonio. Dice, amaste toda suerte de palabras perniciosas, porque ellos son, el chismoso sutilmente se presta para introducir la difamación. No lo dicen directamente, pero siembran la idea. Ay, no. Y le traen la historia y dicen, bueno, no digo más. Es que tú sabes cómo son las cosas. Pero la Biblia lo describe de esta manera. Dice la Biblia, que tienen huevos de áspid debajo de la lengua. Y encuentran el oído del incauto y le pusieron el huevito en el oído.
Cuando usted vengan a decirle, bueno, mija, es que tú sabes cómo son las cosas, usted responde, le diga, yo no sé nada, ni me interesa que me digas. Le van a decir antipático, le van a decir antisocial, le van a decir, no se deje sembrar huevos de áspid, porque son bien sutiles. Pero lo que dice Efesios es que este tiempo es para ser sabios y entendidos. Vamos a ver el verso 5, que hay algo que quiero trabajar ahí. Al chismoso Dios lo maldice. Eso es de ahí. A mí no me importa si usted se cree que su chisme fue blanquito, Josita. Olvídese de eso. El chisme es chisme. Si usted está tratando de dar la impresión de una forma, de una persona, que usted ni siquiera sabe si es verdad, pero como tiene en su corazoncito joña, quiere hacerle daño. El chisme es la forma de venganza que más usa el diablo. Pero dice el verso 5, por tanto Dios te destruirá para siempre. ¡Wow! Te asolará. ¡Wow! Te arrancará de tu morada. ¡Wow! Y te desarraigará de la tierra de los vivientes. Hasta maldición de muerte hay para los chismosos. Te destruye, te asola, te arranca de tu morada y hasta te limpia el pico. El chisme. Pero yo quiero algo, Dios en ese versículo me detuvo y empezó a hablarme de algo que les quiero compartir. El chismoso es arrancado de su morada. Usted se pone a chismear y hablar en la iglesia y de momento usted sintió que usted está en el lugar que no es. Porque el chismoso pierde su sentido de pertenencia. Dios mío, yo lo voy a repetir. El chismoso pierde el sentido de pertenencia y enseguida empieza a sentir, ay, es que yo no soy de aquí. Entonces empieza la sección de los Dios me dijo. Dios me dijo que va a destruir este lugar. Mentira del diablo, lea la Biblia, que lo que Dios ha prometido es que su santuario va a ser levantado. Que Sión tomará la tierra porque es el monte más importante de la tierra. Así que deje de profetizar de su propio corazón. Como dijo la pastora, y trabaje su rechazo. Entonces empiezan los Dios me dijo. Dios me dijo que me vaya de aquí. Pero fue que estuviste criticando y perdiste el sentido de pertenencia. Dios no te ha dicho nada, excepto que cierres la boca y recibas liberación y te pongas a perdonar. Dios va a destruir este lugar. Y todos esos Dios me dijo raros que aparecen. Pero no se dan cuenta que están en medio de la operación de ser arrancados de su morada. Dios viene en este tiempo a tratar con el asunto del chisme. ¿Vas a honrar el depósito de Dios? ¿O qué vas a hacer? Cuando alguien venga a hablarle de un ungido, sepa que usted está delante de un edomita. Los ungidos son hombres y los ungidos de Dios se equivocan. Abraham se equivocó, Moisés se equivocó, Samuel, David, todos se equivocaron. Pero Dios dio directrices específicas con relación a sus ungidos. Dijo, no toquéis a mis ungidos.
Tan es así. Eso es Primera de Crónicas 16:22 y Salmo 105:15 por si acaso, ¿no? Dios dijo claro, a mis ungidos no se tocan. ¿Sabe por qué dijo mis ungidos? Los ungidos le pertenecen a Dios. Si un ungido se equivoca, Dios se encarga del ungido. Usted no tiene nada que hacer. Eso no es problema suyo. Problema suyo es vivir en la presencia y buscar el rostro, que allí están las estrategias para usted. Mire lo que dice Primera de Samuel 24, dice: tocar los ungidos, criticar y chismear acerca de los ungidos, es criticar, es poner tu propia vida en peligro. Y dijo a sus hombres, Jehová me guarde. Eso fue cuando él entró a la cueva. Saúl entra a la cueva y siempre aparecen unos cuantos hermanitos que dicen, Saúl está mal, con a ti te ungieron de rey. Esta es la hora de que le cortes el pico porque fue que Dios te lo entregó en tu mano. Esto es de Dios. Llegó la hora de que yo hiera al ungido porque es mi turno. Padre. Y David le contestó, Jehová me guarde de hacer con tal cosa contra mi señor el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque él es un ungido de Jehová. Y miren que Saúl se estaba equivocando. Vamos para el próximo, Primera de Samuel 26. Dice, y David respondió a Abisai, no le mates, porque siempre hay quien se ofrece. No, si tú no lo quieres matar, yo te hago el favor. Los lambeojos siempre están. Ellos te ayudan a pecar. Y David respondió a Abisai, no le mates, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? Miren, Joab tenía un ministerio. Joab tenía una pelota de ministerio. Joab era nada más y nada menos que el capitán de los valientes de David. Capitán del ejército de David que no perdió una guerra. Pelota de ministerio. Pero Joab, de vez en cuando, consideraba que David era un flojo. Y como era un flojo, Joab de vez en cuando se atrevía a regañar al ungido y hasta amenazar al ungido. Si no acabas de llegar, esta ciudad va a tener mi nombre, así que mira a ver qué hace. Joab fue entrando en esas actitudes y su ministerio, su oficio comenzó a ser errático, 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 errático hasta que murió. Tenía tremendo ministerio, pero no entendía el asunto de los ungidos. Y yo aprendí hace muchos años esto. Suceden una de dos cosas. O pueden suceder las dos. Suceden una de dos cosas o pueden suceder las dos. Esto yo lo aprendí hace muchos años. El diablo viene a dañarte el ojo para que tú veas de forma torcida que todo lo que hacen los ungidos está mal en esta iglesia. Oye, todo está mal. Pero también puede pasar que es Dios el que te abre el ojo para que tú descubras que quien tú te creías que era un ídolo, no es un ídolo. Sencillo. Hay gente que idolatra líderes. No hay que idolatrarlos, pero hay que reconocer y honrar lo que Dios ha hecho con esa persona y que Dios lo ha llamado. Es un ungido y no se toca. El que está siendo probado cuando uno está en medio de eso, no es el ungido, eres tú. Dios te abrió el ojo para ver
alguna falla, o el diablo vino a dañarte el corazón con relación a alguien, el que está siendo probado no es la persona que se está equivocando o que tú crees que se está equivocando. El que está siendo probado eres tú. ¿Qué tú vas a hacer con lo que ves? ¿Tú vas a ver lo que Dios está haciendo en ese hermano o tú vas a juzgar al hermano? ¿Tú vas a amar o tú vas a meterle una espada, atravesarlo con la lengua? El que está siendo probado eres tú. Y vamos a terminar con esto. ¿Cómo el Señor esto es lo último, cómo el Señor nos enseña a bregar con este asunto? Y vamos a leer Génesis 9. ¿Qué hora es? Ya nos vamos. Génesis 9, 20 al 21. Y Noé, esto fue después del diluvio, llegaron, se estacionaron en la tierra nueva. Y dice, y Noé comenzó a ser un labrador y plantó una viña y bebió del vino y se embriagó y se desnudó en medio de su tienda. Y Cam, un hijo de Noé, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre. ¿Usted está viendo alguna desnudez de algún ungido? Y Cam vio la desnudez de su padre y lo declaró afuera a sus dos hermanos. Rápido cogió con el chisme. Entonces Sem y Jafet tomaron el manto de Noé, el llamado que tenía Noé de parte de Dios. El manto es el oficio que Dios te dio. Y Sem y Jafet, en vez de ir a bochinchear de la desnudez de Noé, agarraron el manto. Le estoy enseñando lo que hay que hacer. Agarraron el manto y voltearon la cara y pusieron el manto. Y llegaron hasta donde Noé y le pusieron el manto. Porque lo que hay que hacer es poner el llamado de ese ungido entre el ungido y tú. Lo que hay que hacer es cubrirlo con el llamado, voltear la cara y no estar dispuesto a ver la desnudez. Escúcheme, la desnudez de los ungidos no se mira, se cubre. Así que con esto terminamos. Yo terminé mi asignación. Usted empieza la suya. Hora del autoexamen. Bendiciones.